El software Quark es un proyecto que se ha comenzado a planificar inicialmente como un sistema exclusivamente para hacer análisis presunitarios. Posteriormente, este software ha ido creciendo y se ha hecho posteriormente un sistema que te permite llevar, hacer las planificaciones, una planificación muy acorde a lo que es la construcción. Después se ha completado como que esa ejecución y finalmente se ha llegado a costos y luego se ha colocado todo lo que se llama el manejo del databook de una obra. El concepto en sí es completar todo un concepto del software para que se aplique todo lo que significa la teoría del project management. Ahí existe documentación que ustedes pueden encontrar en internet, pueden ver que son las nuevas técnicas para el gerenciamiento de proyecto, y la institución es los de Project Management Institute, que es la que promueve toda esta situación. Para eso se emitió un documento básico que se llama PMBOK. El PMBOK en realidad te comienza a manejar todo lo que son las gestiones del proyecto, desde su conceptualización. Tenemos nuevas teorías que se están elaborando actualmente, ya no se habla mucho de prefactibilidad, factibilidad, sino ya se habla en la parte de ingeniería como ingeniería de conceptual o de proceso, diseño básico y finalmente el diseño de ingeniería, en base a los cuales se va a hacer todos los análisis financieros y demás cuestiones. Entonces, ya hay nuevos conceptos que estamos diciendo y estos son generados directamente bajo los conceptos de lo que es el PMBOK. En síntesis, entrando al programa, el programa está conformado por una fila que se llama los archivos. Estos son archivos estáticos, va a ser una parte muy ligera. En esa parte manejamos todo lo que son los archivos en cuanto a la codificación de las unidades. Países para definir a qué regiones pertenecen los materiales principalmente, si son nacionales importados, manejamos aquí, o podemos disgregar por origen real de cada material. Definimos regiones, que es para manejar el tema de manejo de regiones donde voy a tener precios de los materiales. Aquí manejamos todo un concepto de planificación de gastos generales. En este concepto de planificación de gastos generales me permite hacer una planilla de cuáles son los conceptos que se participan en gastos generales. Mediante esa planilla que podemos adicionar y borrar o incrementando todas las partidas que queramos respecto a la consideración de gastos generales, me permite hacer un análisis de precios unitarios considerando un costo del gasto general. Es decir, hay que entender que no solamente el gasto general en la aplicación de un proyecto es aplicar el 10, el 15, el 20% del gasto general, sino es cuánto es el resultado de ese gasto general, cuánto es el monto total de ese gasto general, que el cual me va a representar el concepto de si ese gasto general que estamos estipulando garantiza la administración del proyecto desde el inicio hasta su conclusión final. Y normalmente la conclusión final no es simplemente el periodo que corre el proyecto, sino que en ese periodo tenemos el periodo de construcción, tenemos el periodo después de correcciones, tenemos el periodo de entrega final y en realidad el gasto general es qué es lo que está ocurriendo con el sistema. Entonces, normalmente este gasto general tiene que ser siempre un cálculo. Por lo tanto, un proyecto se va a definir en dos caracteres de cálculo. Un cálculo que va a ser el cálculo a través de análisis de precios unitarios, conociendo los tipos de actividades, y un cálculo de gasto general que es un cálculo del tipo comparativo. Entonces, ese cálculo tipo comparativo va a depender del plazo de ejecución, recursos que se va a aplicar, estimación de
personal que se va a recurrir tanto en la administración, va a significar que gastos, por ejemplo, hay aquí gastos de licitación, gastos de movilización dentro del gastos administrativos y generales en obra, y finalmente todo lo que significan los gastos administrativos y generales, o el overhead, que también se llama, de la oficina, que eso va a depender del tamaño de la oficina. Y aquí finalmente tenemos un gasto, cargas sociales, donde podemos cargar para hacer un análisis desglosado de lo que son las cargas sociales. Pero básicamente eso es el concepto que se tiene acá. El otro archivo que es importante son los formatos de cálculo. Aquí manejamos todo lo que son formatos de cálculo. Hay distintos tipos de formatos de cálculo. Tenemos los formatos de cálculo que estamos manejando. Y cuando nosotros vamos a crear un formato de cálculo, por decirte un nuevo cálculo, entonces me va a decir si es un estándar o un formato de cálculo con costos externos. En Bolivia no aplicamos esto. Este sistema de análisis de precio unitario con cálculos externos de gastos generales financieros, transporte de materiales, utilidades, impuestos y valor agregado son sistemas que se aplican principalmente en Perú, en Argentina, donde el análisis de precio unitario es costo directo y los gastos generales, las utilidades y los impuestos se van a aplicar a lo que significan los extras. Nosotros aplicamos simplemente el estándar y de acuerdo a los estándares tenemos dos formas de hacer, por decirte, este formato donde tenemos acá las partidas y tenemos equipo y maquinaria, mano de obra, materiales, y aquí colocamos un tema que es importante, actividades complementarias o actividades auxiliares. Que eso vamos a ver al hacer un proyectito para que ustedes se den cuenta cuál es la importancia de manejar estos complementarios. Y el tema de gastos generales, que viene a ser, que aquí voy conformando y aquí tengo cómo es la composición de cada uno de los estos. Entonces tenemos el Petroperú, por ejemplo, me muestra que está con gastos. Si vemos es un sistema con cálculo de costos externos. Entonces le digo, solamente entran materiales, mano de obra, que es el material, mano de obra, que está solamente mano y los beneficios, y herramientas, que vienen a ser herramientas, y si dan cuenta, aquí no existen gastos generales, no existe, y aquí tenemos el sistema de formatos donde vamos a definir gastos generales y utilidades. Les voy a mostrar un ejemplo, posteriormente cuando estén en un proyecto, cómo sale este sistema con el sistema de Petroperú, que es con los sistemas que están calculándose en forma externa. Acá tenemos el formulario B2 o que aparece en algunos como el formato de según decreto. Ese formato según decreto es el que nos da la norma y tenemos acá todo lo que son la conformación de esa estructura, de cómo estamos estructurando. Entonces, podemos imprimir y ver cómo se conforma. Entonces, aquí estamos viendo la conformación de cómo son, qué tipo de fórmula está utilizando aquí, y aquí están todos los factores que van utilizando. Entonces, cuando yo voy definiendo cualquier fórmula, que tenga, entonces yo puedo ir definiendo, y aquí yo voy dando, aquí tengo los factores, puedo verificar, puedo ver qué se llama cada uno de los factores. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos, o al emitir al imprimir nosotros podemos ver cómo se conformó y estamos aquí, esa estructura de análisis de precios unitarios. Entonces, aquí me permite eso, tenemos un módulo que es de registro maestros o archivos maestros, donde estamos colocando todos los sistemas. Tenemos aquí uno para hacer clasificaciones de nuestra base de datos, equipo y maquinaria. Entramos al equipo, definimos todos los equipos acá, porque esto es una base de datos maestro. Una de las características que tiene el programa es que yo puedo obtener varias bases de datos, y acá manejamos lo que es mano de obra, materiales y actividades, que esto es
casi estático en cuanto se tiene a la parte de desarrollo de este tema de actividad. Entonces, cuando yo voy definiendo un material, aquí defino el precio del material, ¿ya? Ahora, aquí estamos manejando una base de datos. Perdón. Aquí estamos manejando una base de datos que tiene aquí. Yo quiero cambiar esta base de datos y quiero cambiar otro. Entonces, acá tengo en utilitarios cambiar directorio. Entonces, aquí tengo y voy qué base de datos maestra voy a utilizar. Entonces, le digo, yo tengo aquí una base de datos maestra, pues decir, de acá, y le digo aceptar. Entonces, yo ya tengo otra base de datos que estamos manejando aquí, con otras reglamentaciones, otro tipo de equipos que estamos manejando y demás cuestiones. Es importante, normalmente, siempre me hacen la pregunta, ¿la base de datos está actualizada en precios? Y la respuesta es no, nunca. Nunca se puede actualizar precios en una base de datos. La única forma de tener actualizada una base de datos en precios es tener una fuente única que esté permanentemente haciendo las investigaciones a la información de que tienes base de datos. Y no es necesario tener una base de datos actualizada de precios de materiales fundamentalmente, que es lo que se quieren, por una simple razón. Cada proyecto es una huella digital. No hay proyectos que se comparen totalmente en los proyectos. El otro problema es que los precios de los materiales no es el precio de mercado que hay que asignar. Cuando yo estoy elaborando un proyecto para definir un precio de material, yo tengo que hacer el siguiente análisis. Uno es cuál es el precio de mercado. El precio de mercado es el precio de referencia. Tengo que hacerme la pregunta, ¿dónde está localizado el proyecto? ¿Dónde están localizados mis mercados de aprovisionamiento de materiales? De acuerdo a eso, también yo tengo que hacer un análisis dentro de lo que es la planificación del proyecto, porque dentro de la organización de un proyecto yo tengo materiales que se necesitan antes de la ejecución del ítem, durante la ejecución del ítem o después de la ejecución del ítem. Por ejemplo, si yo hago y voy a hacer un enlosetado, me dicen enlosete la plaza tantas calles. Voy a calcular, voy a decir tantos losetas y sé cuántas losetas van a entrar. Pero yo quiero ser más eficiente y voy a decir, no voy a comprar las losetas las voy a fabricar. Pero el cliente me va a pagar cuando la loseta esté colocada. Pero para fabricar la loseta yo necesito agregados y necesito cemento. Y tengo que preparar las losetas, vibrarlas y dejarlas fraguar durante 28 días como mínimo hasta que logren su máxima resistencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo necesito inmovilizar un capital. Entonces, cuando yo tengo compras antes, eso me va a significar que tengo capital inmovilizado. Y los capitales inmovilizados son costos financieros. Por otro lado, si yo tengo que importar el material, también va a ser costos financieros. Si mis mercados de aprovisionamiento tengo que trasladar desde otro lado, entonces también eso tiene un costo adicional que es un costo de transporte. Si el material va a ser utilizado, por ejemplo, en una obra que es tremendamente dificultosa, supongamos un edificio. Entonces, ¿por qué en un edificio? Es muy sencillo. Si ustedes calculan, ustedes han calculado el costo de colocación de muro, por ejemplo, ladrillos en un edificio. Pero el precio del ladrillo en la planta baja es uno y el precio del ladrillo en la planta 10 es otro. Porque hay un costo de transporte
ya sea con grúa, manipuleo, personal que estoy utilizando, de movilización de ese material dentro de la obra. Porque no tengo ninguna consideración en ninguna parte que, en casos generales puedo decir, voy a utilizar una grúa aquí, voy a utilizar algunos aparatos de elevación y demás cuestiones, pero tienen que considerar que hay un concepto que está manejando. Ahora, si el material va a estar almacenado, tiene un costo también de almacenamiento. Entonces, todos esos parámetros que van a significar el definir el proyecto es el que me va a permitir definir con qué precio de material voy a estar en ese proyecto. Por lo tanto, lo que tiene que estar bien claro para todos los proyectistas es que una base de datos que me digan que son proyectos definitivos, que yo voy a hacer un clic y voy a tener el precio de la construcción, es falso. Eso nunca va a ser real. Entonces, como no va a ser real este tema, para mí es importante que directamente en el proyecto se tenga que modificar. Otra de las características del sistema, ¿por qué no es importante tener material? Lo expreso aquí, es que el proyecto, al elaborar un proyecto, tanto los proyectos que consiga, los proyectos que tengo guardados, las bases de datos que tengo que pueden estar en bolivianos, en dólares, en redes, en cualquier moneda, y mis proyectos en cualquier moneda, pueden conformar parte de la base de datos para generar otro proyecto. Por lo tanto, yo puedo generar un proyecto donde estoy mezclando proyectos que han hecho en distintas bases de datos y en distintos lugares y con distintas monedas. Por lo tanto, yo voy a elaborar un proyecto que va a estar dentro. Por lo tanto, lo recomendable es siempre tener. Por lo tanto, si yo estoy manejando aquí precios y le comienzo a decir el precio es simplemente un precio referencial, no es el definitivo. Es un precio totalmente referencial que me va a permitir entrar con ciertos parámetros para ir definiendo qué es lo que va a ocurrir en la obra. De igual forma, en personal vamos a utilizar precios referenciales, en maquinaria vamos a utilizar precios referenciales. En maquinaria es mucho más estricto porque aquí hacemos cálculo de costo-equipo. Entonces, normalmente cuando yo voy a calcular un equipo, yo tengo que decirle qué vida útil va a tener el equipo. Aquí estamos en el equipo manual, pongamos este. Ya, entonces le digo qué tipo de equipo es. Al hacer tipos, vamos a ver enseguida. Aquí es el tipo de accionamiento, si va a ser diésel. Si el equipo se importa, simplemente para definir algunas cosas, algunos conceptos. Vida útil en años, 5 años. Vida útil económica, 1.500 horas. Esto depende de la zona donde están trabajando y depende de las características de operación del equipo. Si voy a tener una hormigonera que voy a utilizar, que tengo que esté permanentemente en el proyecto, pero voy a utilizarla que sea muy esporádicamente, no es continuo el trabajo, voy a trabajar con 800 horas de vida útil. ¿Qué se refiere a esta vida útil? Es la vida económica del proyecto, del equipo. Cuando hablamos de vida económica del equipo, estamos hablando básicamente cuántas horas económicamente son rentables, son productivas en un año. Y la máxima cantidad de horas productivas en un año son 2.000 horas, que más o menos equivale a un cálculo de definir 5 horas, 8 horas diarias durante 5 días a la semana y 52 semanas, 54 semanas al año, ¿no? Entonces eso me da aproximadamente que las horas operativas que voy a tener es que va a ser aproximadamente 2.100 y tantas horas, normalmente toma 2.000 horas, que es el máximo. Estas vidas útiles es importante que tengan consideración de acuerdo a las características de la construcción. Y esto se aplica mucho en carreteras. Si yo voy a utilizar un tractor, por ejemplo, en el llano, en un lugar plano donde no tengo absolutamente nada, o voy a utilizar en el altiplano, de aquí entre La Paz, es una carretera que es una parte totalmente plana. La capacidad de movilización de un equipo, un tractor para hacer corte, empuje, movimiento, etc., es muy, muy, muy fácil. Por lo tanto, también voy a hacer y voy a considerar que las horas que va a tener este equipo van a ser mucho más altas. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo una apertura de carretera en una montaña?
Entonces, ese tractor que se va a movilizar, ya sus posibilidades de su capacidad de movilización es mucho más dificultosa. Por lo tanto, me va a definir que productivamente el equipo acá ya no tiene esas horas económicas productivas durante el año. Baja directamente a que nosotros vamos a tener entre 1.200 a 1.500 horas de operación en montaña. Y vamos a tener entre 2.500 y 2.000 cuando sea en llano. Entonces, nuevamente, esa es una clasificación que se va a hacer. Algunos autores las definan como trabajo suave, mediano y duro o hard. ¿Ya? Entonces, el trabajo liviano, ¿ya? Lo toman directamente como 2.000 horas, el mediano están tomando como entre 1.500 y 1.800 horas, y el trabajo duro, que el heavy, que lo llaman, o pesado, que la toman como 1.200 a 1.500 horas productivas. Entonces, hace es consideraciones que se va a tener. Esto es lo que me permite definir algunas cosas, eso vamos a ver posteriormente, y automáticamente el sistema, si yo tengo aquí 41 y le digo, calcúleme con 10 horas y un valor residual del 10%, me sale $33. ¿Ya? Acá me permite manejar, sí voy a hacer algunas cotizaciones, costo alquiler, que no es importante, no es la base de datos, eso ustedes lo pueden definir directamente en el proyecto. Entonces, eso es básicamente en cuanto a base de datos, equipo. Aquí tenemos la parte de actividades. En la parte de actividades tenemos algunas cosas que vamos a ir definiendo directamente en cuanto a rendimientos. Entonces acá podemos hacer distintos tipos de rendimientos. Entonces, por decir, aquí tengo un muro, ¿ya? Entonces, puedo editar el muro y definir qué tipo de rendimiento. Aquí puedo definir los rendimientos. Acá existe, este es el tema importante, que normalmente ustedes van a ver, y aquí están los dos ejemplos para que ustedes puedan ver ya cómo se define un análisis de presión unitaria. Para mí, este muro yo debía introducir tal como está acá. Definimos la cantidad que se tiene, el personal que está participando acá y en función de cuadrillas. Cuando agarramos y decimos esto, estamos aquí, le estamos diciendo una productividad. Entonces, esa productividad es la que me va a permitir definir rendimiento. Igual se hace en la parte de equipos. Entonces, supongamos que son 10 metros cuadrados que se hacen en 8 horas, dividido entre 8. Me está saliendo que me sale 1.25 metros cuadrados por hora con una cuadrilla. La cuadrilla está conformada por un albañil con sus dos ayudantes. Y se coloca además un capataz, que eso ya no es productivo, es simplemente por participación, por permanencia. Entonces, cuando definimos acá los rendimientos, estamos definiendo aquí, de acuerdo a eso, 1 me da 0.8, porque es cuadrilla. Entonces, si yo pusiera aquí y le digo aquí, no, 1.2 va a ser su rendimiento. Y es importante. Hemos decidido una productividad. Y aquí me va a decir que yo necesito en cuadrilla, mi cuadrilla está conformada por un albañil y 1.5 ayudantes. Este es un concepto que está totalmente dado. Normalmente, la cantidad del personal de apoyo dividido entre el personal de comando y de mando de la operación, que viene a ser el albañil, tiene que ser un número entero. Aquí me está diciendo que esto y esto, para un albañil yo necesito un ayudante y medio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con la otra mitad del ayudante? Estamos diciendo que necesitamos un ayudante más la mitad de otro ayudante. Entonces, esto no puede existir y lo que normalmente tiene que haber en un análisis es que siempre las cuadrillas tienen que ser números. Entonces, cuando yo veo esto es exactamente. En el caso del capataz, me está diciendo 0.10. Es correcto, porque el capataz es de fiscalización, no es, o supervisión, no es de operación. Por lo tanto, a este se lo tiene que considerar como personal
de apoyo. Es personal de participación eventual, lo mismo que ocurre en muchos equipos. Y aquí decimos, sabemos que necesitamos cemento, arena, y le decimos, aquí me va a incluir el mortero. Entonces, para mí es mucho más fácil calcular cuánto es el volumen total de mortero que va a adicionarse. Entonces, aquí me dice, yo puedo calcular y decir, el espesor del mortero en la parte lateral y en la parte inferior es de tanto por tanto. Por tantos ladrillos, entonces tengo tantos metros cúbicos, va a entrar en cada ladrillo, por el número de ladrillos tengo tantos los metros cúbicos de mortero que se quiera. De acuerdo a eso, yo tengo este análisis, puedo decirle este mortero. A través de este mortero ya yo puedo hacer que el sistema calcule exactamente los rendimientos en cuanto a grava, cemento y personal que requiere este mortero para su producción. Esta es una forma correcta de hacer los análisis de presión unitarios que viene a ser, algunos autores en México a esto le llaman actividades básicas, la parte aquí. Ahora, en este sistema puede ir redundancia, mortero puede ir a otro, puede ir a otro, y eso lo vamos a ver posteriormente. Eso es básicamente en cuanto a actividades. Aquí tenemos un tema de productividad de equipos, que esto me permite hacer cálculo en cuanto a equipos. Veamos una base de datos que tenga conceptos de productividades. Entonces vamos a ver una base de datos con ese concepto de productividades. Entonces vayamos a ver a una base de grava, veamos los rendimientos, está así conformado, y tenemos que producción de grava me está viniendo acá. Acá me está diciendo que yo tengo una cierta cantidad. Entonces, cuando yo edito este ítem, cuando estoy editando este ítem, yo tengo aquí el tema que tengo una productividad de 122.682, sí, con 4 decimales. Ustedes pueden preguntar por qué es con 4 decimales. Porque este equipo que viene ya conformada por una cuadrilla de trabajo, es decir, una flota de trabajo. Si menos de esta flota no me puede ser la capa base. Entonces, esta capa base necesita el compactador, rodillos y distribuidor de agregados. Entonces, para eso entramos al cálculo de productividad. Cuando definimos los cálculos de productividad acá, vamos a entrar a editar, por ejemplo, esto, y tenemos aquí una fórmula. Y vemos las variables que está manejando, ¿no? Entonces, ¿qué nos está haciendo? Está manejando LA, es decir, distribuidor. Entonces, LA, distancia de operación, AJ, que me está diciendo que es el espesor, FC, que son factores, AH, ancho de operación, dividido entre MB, que es tiempo total del ciclo. De acuerdo a eso, me va a ir calculando la productividad que se quiere. Entonces, de acuerdo a eso, el sistema me va a ir diciendo cuánto es la productividad de todas estas situaciones, de todos los equipos, y de tal forma que yo puedo entrar y definir acá el cálculo. Entonces calculamos ancho útil de operación. Entonces acá, como le decimos 3.6 metros la ancho de operación, el espesor 0.20 metros, el factor de eficiencia es 0.75, distancia de operación, estamos hablando de 8.33 metros, tiempo total del ciclo 2.2. Entonces, de acuerdo a eso, me dice, la productividad de este equipo es 122. Y así vamos calculando las productividades de cada un equipo. Entonces, de acuerdo a cada equipo, estos tienen una fórmula distinta. Entonces, si yo voy al camión, y aquí tenemos otra fórmula que está aquí distinta. Entonces, vemos que es AA, que es la capacidad, FC, que es un factor de eficiencia, AB, que es el consumo, ¿ya? Y MB, que viene a ser el tiempo total del ciclo. Entonces, estamos hablando de un camión volqueta. Entonces, cuando le digo calcular, entonces acá yo digo factor de eficiencia, consumo 2.4,
capacidad, digamos, entonces yo puedo ir cargando aquí las distintas fórmulas. De aquí definimos el equipo que manda, distribuidor, aquí está con rojo quién es el que comanda las operaciones. ¿Qué pasa si le digo que el que comanda es este? De acuerdo a eso, ya la productividad de ese equipo va a subir a 150 metros cúbicos, ¿ya? Pero me dice, necesito dos proveedores con una productividad del, dos distribuidores de agregado con una productividad del 61.26. El camión Mercedes-Benz 1, 5 camiones Volqueta con 97.5, un compactor con 52 compactados con 51.32%. Y esto me está definiendo que esta es una situación totalmente irregular. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que, por ejemplo, yo necesito dos compactadores y cada uno va a trabajar 51, es decir, casi el 100% de un tractor va a ser inmovilizado. Entonces, aquí estamos más, tendríamos que modificar todas las capacidades, elegir una conformación, pero aquí hemos calculado esto, porque efectivamente el distribuidor de agregados es el que comanda la operación. Entonces aquí me dice compactadores de auxilio, tanque, camión. Entonces aquí está construyendo 79, 83%. Y de acuerdo a eso yo tendría la productividad de 122. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a este requerimiento de los equipos, ya se determinan las cantidades de personal que se va a requerir acá. Entonces, 5 camiones, 5 choferes, estamos hablando en este camión tanque, que es un Mercedes-Benz. Es decir, aquí estamos con consumo 50 tantos, aquí la volqueta. En las cuestiones, necesito 5 choferes, equipo liviano, 2, equipo pesado, 1 ayudante, y encargado de planificación. El ayudante, simplemente cuántos ayudantes voy a requerir de acuerdo a la composición que tenga aquí de los rateros. Eso es básicamente cómo manejar y cómo se maneja todo lo que es la base de datos en esa parte. Aquí hay algunas preguntas que me hicieron. ¿Qué es el valor residual? Que pregunta Luis Vázquez. ¿Ya? El valor residual, cuando estamos haciendo en la parte equipo, es cuánto va a valer el equipo una vez que no tenga ningún valor. ¿Cuánto es el valor recuperable final? Normalmente ese valor recuperable final va a ser entre el 10% al 20% máximo. Y eso es un poco de políticas de la empresa. Normalmente, para mí, un valor residual va a ser del 10%. Entonces, yo tengo que, para hacer mi cálculo, tengo que decir, señores, el monto de la inversión que yo he hecho en este equipo, cuando este equipo sea chatarra, solamente voy a recuperar el 10% vendiendo esa chatarra. Sofía pregunta, ¿las cuadrillas siempre deben ser números redondos entre albañil y ayudante? Sí, porque tenemos una cuadrilla, es el grupo operativo. Y el grupo operativo va a estar, por decirte, un albañil, un ayudante. Y eso siempre tiene que ser números redondos, es decir, tiene que ser la cuadrilla 1 a 1, 1, 2, 1, 3, puede ser números enteros. El tema es que no existen ya números naturales, es decir, no existen fracciones de personales. No puedo decir, ya muy bien voy a utilizar un albañil, lo que les dije, con 2 ayudantes y el ayudante, la mitad del ayudante. La segunda pregunta, aconseja el rendimiento de maquinaria. Libros sobre rendimientos de maquinaria, yo les aconsejo que aprendan a manejar las fórmulas y calcular los rendimientos, porque ustedes tienen libros sobre rendimientos y los rendimientos de maquinaria varían de acuerdo al autor. Normalmente no van a encontrar un texto, digan, estos son los rendimientos de maquinaria para todos. No. Emite sus libros de rendimientos de maquinaria Caterpillar, emite sus rendimientos de maquinaria Komatsu, emite sus rendimientos de maquinaria Denver, pero son rendimientos de laboratorio, no son rendimientos calculados. Normalmente
estos rendimientos tienen que ustedes calcular de acuerdo a fórmulas productivas y de acuerdo al tipo de actividad que están haciendo. Es importante porque si estoy haciendo alguna actividad donde no tiene unas características de rendimiento de la maquinaria, yo tengo que definir esa fórmula de acuerdo a las características de operación y dónde es operación y qué tipo de operación va a ser esa maquinaria. Que si puede salir el capataz y ingresar en gastos generales es lo más correcto. Esa pregunta arranco. Sí, el capataz hemos puesto aquí simplemente como ejemplo para ver qué es personal no permanente. Lo correcto es que ese personal, que es personal administrativo de la obra, eso hay que entender, entra a gastos generales, porque es personal de administración de la obra. Por si no, tendríamos que meter al ingeniero, al administrador, al contador, a todos en los análisis de precios, y eso es imposible. Eso es parte del gasto general. Además, hay que ver en cuenta que los gastos generales son los que me dan el costo de administración y el capataz, yo voy a calcular cuánto capataz voy a requerir de acuerdo a las dimensiones de la obra y de acuerdo a las características. Van a estar capataz por especialidades, capataz por ciertas características que tengan de administración, necesito supervisores, necesito inspectores de obra y hay una serie de condiciones que, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, voy a requerir. Si estoy haciendo un proyecto de instalación industrial, ya necesito otro tipo de cosas, necesito un inspector de soldadura, necesito un inspector de tuberías, necesito un inspector de hormigones, necesito distintos tipos de inspecciones y análisis, que eso tiene que ser parte del gasto general. Y también los capataz y gente administrativa son distintos. Entonces, lo que dice es correcto, el capataz es preferible llevarlo a gastos generales. Eso hemos entraríamos a lo que es ya, lo que más les va a interesar es cómo elaborar un proyecto. Nosotros tenemos acá un sistema, lo primero que vamos a entrar a lo que se llama presupuestos, registro de proyectos. En registro de proyectos tenemos las siguientes, tenemos adicionar un proyecto, ya, podemos modificar un proyecto, ya, podemos duplicar un proyecto. Si yo quiero agarrar un proyecto X, puedo duplicarlo, ese proyecto. Puedo eliminar un proyecto, recuperar de versiones anteriores. Esto simplemente es recuperar cuando las copias de respaldos se han sacado hasta la versión 9. A partir de la versión 10 ya se manejan estos dos sistemas acá de recuperación de proyectos. Solamente esto está hasta la versión 9, que casi ya nadie tiene, las 7 que han sacado copias con esa, que hay una versión pirata que está corriendo por ahí, que pueden recuperar con esta parte esas versiones. Normalmente cuando tenemos acá un proyecto, yo puedo modificar cualquier proyecto que tenga, puedo decir, por ejemplo, duplicar este proyecto. Entonces lo duplico aquí con nueva vivienda. Le ponemos el nombre, si queremos ubicación. Sí. Entonces me ha quedado aquí un proyecto, que es este acá. Entonces puedo entrar a modificar o puedo saber qué tipo de detalles tiene este proyecto. Veamos qué detalles tiene este proyecto. Es un proyecto que cuesta $48,000. Aquí puedo modificar. Me dice que está con gasto financiero cero y está en dólares. Puedo cambiar la moneda. Puedo decirle, calcúleme en bolivianos. Y el tipo de cambio es 6.96. Lo voy a poner en bolivianos. Si quiero otra moneda, fórmula de cálculo, buscar región. La región no necesito cambiar, simplemente le digo sí. Entonces, este proyecto, ahora veamos el detalle. Ahora cuesta 337,000, pero bolivianos, porque el proyecto ya está convertido a bolivianos. Cuando hacemos bolivianos, si ustedes ven aquí este proyecto, vemos este detalle. El detalle me dice que cuesta 48,500.13 dólares.
No, para sacar a bolivianos no es simplemente este precio por el tipo de cambio. ¿Ya? Si fuéramos eso, este precio de acá debería ser de 337.560.9. Aquí está 564.89. Hay una diferencia de 4. Y básicamente, ¿por qué es esa razón? Porque lo que se cambia de moneda son los recursos. Es decir, lo que cambia son el precio de la mano de obra, el precio del material y los costos de la maquinaria. Eso es lo que cambia. Cuando estamos haciendo una modificación a bolivianos, lo que me está cambiando es el precio y me está recalculando con esos precios unitarios este nuevo precio unitario. Si yo agarro el primer 6.918 que en dólares y le digo, véame este me dice que es 0.994. Entonces 6.918. Entonces aquí hay variaciones de centavitos que me está dando, que me está ajustando todos los precios. Entonces, esa es la gran diferencia que estamos, porque estamos haciendo un recálculo completo del ítem. Podemos copiar, esto es importante. Entonces, puedo crear dentro del Quartz, le digo que me cree una carpeta, demo. Entonces, le digo a demo, aceptar. Sí, creo que me cree ese demo, me creo aquí con varios sistemas. Entonces, le digo que me copie este proyecto, me copie este proyecto, me copie este proyecto, me copie este proyecto. Entonces, está aquí en demo. Yo puedo trabajar en todo el sistema, yo puedo ir trabajando en todos estos sistemas de tal forma que yo pueda ir y cambiar de editor. Entonces, puedo decir restaurar proyecto. Este que copió demo, ustedes pueden agarrar, copiarlo, comprimirlo y mandarlo vía email para que otros recuperen el proyecto. Entonces, hemos copiado en el D y le digo, aquí está el demo. Entonces, veamos un ejemplo. Por decir, hemos borrado este proyecto. Entonces, está eliminado ese proyecto de acá. Entonces, le puedo decir, quiero que me copie porque tenía una copia en el disco D, dentro de Quark, y aquí tenemos el demo. Le voy a aceptar, perfecto. Aquí está ese proyecto curso. Entonces digo que nos restaure. Entonces digo cerrar. Y aquí está, nuevamente restaurar el curso. Entonces me permite manejar los proyectos de esa forma. Normalmente esto es bien importante porque a veces cuando estamos haciendo algunos proyectos, yo tengo una base de datos donde tengo un montón de proyectos. Y sé que voy a manejar varios proyectos aquí, no quiero tener confusión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Normalmente creo un proyecto, un directorio. Y ese directorio lo puedo crear directamente ahí. Solamente no copio la base de datos. La base de datos lo tienen en otro lado para cambiar. Ustedes tienen que generar sus bases de datos, por si acaso. Es la pregunta que me hicieron. Ya. Entonces, acá estamos con este curso y puedo decir acá y puedo entrarme aquí. Entonces, cambio de directorio. Aquí tenemos el cual este archivo, le digo, no quiero ese archivo, no quiero esa base de datos principal que me maneje, quiero que me maneje esta base de datos. Aquí está manejando este curso, no quiero que me maneje esa, sino que me maneje el que hemos creado ahorita, demo, y esas son las bases de datos que me manejan. Entonces, cuando yo entro al proyecto, estoy con esa base de datos que he definido. 2, estoy con el proyecto que hemos considerado en demo, que hemos copiado. Aquí yo puedo adicionar. Entonces,
demo 001. Demostración de proyecto. Ubicación en La Paz. Cliente, todos. Acá puedo definir si voy a colocar gastos financieros, no voy a colocar gastos financieros. Puedo definir, eso no es importante en este momento, se puede definir posteriormente. Si se fijan acá, hay dos cosas que no estoy colocando acá. Ni gastos generales, ni el tema de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir al hacerse el proyecto. Acá puedo definir mi otra moneda, que sea bolivianos. Una siguiente moneda a 6.96. Aquí definir qué formato de cálculo quiero. Me va a hacer el formulario B2. Región de aplicación. Vamos a hacer que sea, Chabamba. Y le decimos que se cree. Aceptar. Entonces acá está creado este proyecto. Y voy a utilizar estos proyectos como mis auxiliares. Entonces, de una vez cerrado este proyecto, si quiero ver algún otro directorio, si quiero copiar otro proyecto de otra carpeta, entonces digo, por ejemplo, recupéreme proyecto de otra carpeta más, del disco C. Quiero que me recupere de, a ver, veamos qué otros proyectos dentro del Quark. Entonces, yo tengo varios proyectos aquí directamente, por decir, Guanuni, Manquiri, Pampa, una carpeta. Ya, de Oro La Paz. No está recuperando. No está con proyectos. No sé, a ver, veamos. Ya, a ver. Entonces acá tengo proyectos. Entonces, aquí mantento tramo. Entonces acá vamos con Ravelo 0, tramo 1. Ese proyecto quiero que me copie. Entonces aquí yo tengo ese proyecto más para elaborar mis proyectos. Entonces, una vez creado aquí el proyecto, aquí administrar todo lo que es el proyecto, cerramos y nos vamos a hacer actividades y volúmenes de obra o entramos a través de este icono que es actividades. Buscamos el proyecto, estamos con el demo 001, aceptamos y tenemos aquí ya nuestra planilla para comenzar a elaborar el proyecto. En esa planilla para elaboración del proyecto ya comenzamos a definir qué cosa va a entrar primero. Acá tenemos lo que son los capítulos. Definimos los capítulos. Decimos el 1. Entonces, preliminares. Decimos el 2. Obra gruesa. Obra gruesa. En el 2 podemos decir del 2 con tab, vamos a la siguiente casilla, el 2.1, hormigones. Decir 2, dice mampostería. Aquí definimos un nuevo capítulo, el 3, obra fina. Y así vamos definiendo nuestros capítulos y definimos acá cómo va a estar conformado nuestros capítulos. Ya me dice cómo va a estar conformado mis capítulos acá. Acá estamos con gastos generales 0, carga social 0, utilidad 0, impuestos al valor 0, transacción 0.
Eso que está. Este plan me va a dar, de acuerdo al análisis de presión unitaria, me está diciendo qué son los factores que yo requiero acá para calcular. Si el formato de análisis de presión unitaria me pide otro, me va a pedir directamente aquí los otros valores que voy a requerir. Entonces, yo puedo entrar acá y le digo aquí directamente gastos financieros, utilidades, que es el 10%, impuesto al valor agregado 13%, transacciones 3%, y aquí le decimos 55% de gastos, y aquí gastos generales le decimos que empiece con 10%. Todavía no hemos definido, y tengo acá ya que me ha llegado a definir todos los factores que requiero para el cálculo de análisis de precios unitarios. Acá tenemos varios iconos que son de manejo del análisis de precios unitarios. El primero que es adicionar actividades, el otro que me permite modificar, este que me permite duplicar una actividad, copiar actividades de un proyecto, trasladar una actividad, buscar, esto buscar por palabra, eliminar, análisis de precios unitarios, cálculo de productividad, imprimir, cómputos métricos, aquí actividades complementarias, precios de materiales, precios de mano de obra, precios de equipo, porcentaje de herramientas, aquí hemos visto factores, índices y estos ordenamientos y demás cuestiones. Así, clic de la derecha, tenemos acceso más rápido, adicionar, modificar, trasladar, rendimientos, que son las cosas más rápidas. Entonces, decimos adicionar. En adicionar tenemos tres opciones. Desde el maestro, desde un proyecto o crear actividad. Yo puedo decir desde un maestro. O sea, que me ordene por código o por descripción. Normalmente por default le voy a dar descripción. Entonces aquí le digo que me busque por decirte replanteo. Entonces, replanteo de vivienda. Podemos ver cómo está conforme los recursos. Perfecto. No me interesa. Este replanteo general, recursos, está con topógrafo, le falta el equipo, pero vamos a complementar. Aceptar, y aquí le decimos el volumen que existe. ¿A qué capítulo va? Va a las preliminares. Entonces le digo aceptar. Acá hacemos clic de la derecha y vemos los rendimientos. Aquí está todo correcto. Me dice esto, peón, topógrafo, ayudante. Y quiero que me coloque el equipo de topógrafo, que no lo está aquí, nuevo. Buscar desde el maestro. Equipo topográfico. Su rendimiento va a ser 1, es decir, no. Ni la 100 me ha hecho. Por cantidad vamos a decir que sea 1 la cantidad. Entonces ya me dice cuadrilla 1. Y el rendimiento ya me ha calculado automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos calculando con un rendimiento de producción horaria. ¿Qué pasa si yo le digo, no, esta producción horaria de 100 metros cuadrados por hora es imposible? Vamos a hacer 25 metros cuadrados por hora. De acuerdo, así se calcula los rendimientos que se quiere acá. Y me cambia el precio. Entonces, yo le digo, no, está mal esto, cambiaron los rendimientos. Entonces, digo, va a trabajar 10 metros cuadrados por hora. Entonces, sí, esta es una producción que me están y me cuesta $1.495. Hemos hecho modificaciones, hemos sacado de la base de datos maestra y aquí estamos modificando. Estas modificaciones no están modificando absolutamente nada nuestra base de datos. Ya está trabajando directamente en el proyecto. Entonces decimos aceptar. Podemos seguir copiando. Por decir, vamos a utilizar el ítem que no me gusta utilizar porque mucha gente utiliza, que tenemos instalación de Firenze. Normalmente no vamos a tener acá. Entonces vamos a crear una actividad. Y le vamos a llamar un código. ¿Ya? Y le vamos a llamar directamente acá instalación de FAES. ¿Ya? Entonces la unidad le vamos a decir que sea global.
El volumen va a ser 1 y el capítulo que va a ir es a preliminares. Su producción no sabemos, lo dejamos ahí, no conocemos, pero por otro lado, este no puede ser después del replanteo, esto es antes del replanteo, entonces le decimos, de acá le decimos trasladar la actividad, trasladamos la actividad a la posición 1. No está con rendimientos, entramos a rendimientos, le decimos nuevo, buscar, no tenemos, estos materiales no está aquí, desde el maestro, necesitamos ladrillo. Pongámosle que vamos a utilizar ladrillo común de segunda. Ya, vamos a hacer con 300 piezas para hacer una oficinita. Listo. Vamos a utilizar alguna puerta. O si no tenemos aquí, podemos crear un ítem, un material. Láminas viejas. Unidad, metro cuadrado. Ya, y le decimos, vamos a utilizar más o menos, aquí el rendimiento, el total, vamos a, como es global, tenemos que darle que el total vamos a traer 50 metros cuadrados de lámina vieja. Y vamos a utilizar personal. Albañil, no, ayudantes. Ayudantes y vamos a utilizar más o menos, aquí no tenemos productividad, si le ponemos 1, no va a pasar nada porque nuestra productividad está en 0. ¿Me entiende? Entonces le decimos rendimiento, vamos a utilizar aproximadamente 4 tipos, 4 ayudantes por 8 horas por 5 días, 160 horas. Listo, y tenemos ahí y cerramos. Entonces, ese es nuestro ítem de instalación de faenas. Supongamos que estamos haciendo una aproximación a lo que si hemos creado un ítem. Entonces, podemos continuar viendo el tema de la aplicación y entramos a definir, por decirte, y definir otro ítem. Les digo desde un proyecto. Busco el proyecto. Entonces, vamos a buscar este proyecto que se llama curso. Entonces, vamos a utilizar nivelado de terreno. Aquí vamos a colocar volumen y le definimos que va a ser preliminar. $254 es el terreno, pongamos. Tenemos el curso, la cantidad de 254, el precio unitario, y aquí estamos viendo el total de lo que significa ese nivelado de terreno. Yo puedo seguir creando los ítems de acá, puedo seguir generando ítems que van a ir directamente acá al proyecto. Si yo necesitaría otro ítem, otro proyecto adicional para ir creando mis proyectos, yo puedo ir creándolas. Entonces, por decirte, no tengo un proyecto, cerramos nos entramos a nuestro proyecto y le digo que me copie otro proyecto. Entonces, que vayamos a restaurar. No sé, y dónde tengo en el Quark, perdón, no sé, en el D, en el Quark, quiero buscar otro proyecto que me sirva para elaborar este proyecto. Y le digamos que me coloque esta vivienda. Listo, yo tengo ese proyecto. Entonces volvemos a entrar a nuestro proyecto y vamos a utilizar ese ítem vivienda. Entonces ya hemos hecho nuestros ítems preliminares, entramos a hacer hormigones. Entonces aquí existe algunas otras cosas que voy a colocar. Entonces puedo buscar y definir, hemos visto desde un proyecto. Entonces yo quiero buscar desde un proyecto, busco el proyecto. Entonces
Buscamos aquí y le digo, quiero que me coloque hormigones. Y me coloque el volumen. Estoy yendo a hormigones. Entonces ya me he colocado el precio de los hormigones. Pero quiero hacer otra cosa. No quiero ya copiar simplemente así ítem por ítem y estoy conformando, sino voy a utilizar y voy a copiar actividades de un proyecto. Entonces vamos a decirle que me copie de este mismo proyecto y me copie cimientos, columnas, vigas, carpetas, revestimientos de porcelanato, mesones, pisos. Yo quiero todo así que me pase de este proyecto al otro proyecto. Y ya me he copiado directamente todos los ítems. Entonces, cuando hago esta copia por este módulo, que es copiar desde un proyecto, el sistema me pasa ya con los volúmenes de obra. Y si yo le digo al copiar estos proyectos, fíjense acá, lo que hemos hecho acá, cuando yo voy a decirle que me copie los proyectos, aquí me dice si voy a incluir los capítulos del anterior proyecto. Entonces aquí le puedo decir, si incluyame los capítulos. Entonces, me va a incluir con qué capítulo. Esto te permite que, si yo tengo un proyecto grande, puedo distribuir los proyectos por especialidad para hacer los análisis de presión unitarios. Y esa distribución de los análisis de presión unitarios, yo tengo que me va a decir, usted me hace con esta numeración de capítulo y de tal capítulo a tal capítulo y voy distribuyendo y vamos a ver un proyecto más allá de cómo se elaboró eso y yo le puedo decir directamente, hágame el proyecto desde este punto de vista. Entonces acá vamos llenando todo esto. Entonces me voy a cargar los volúmenes de obras, si quiero los modifico, si quiero defino nuevamente, les digo, este viene hormigones, este también va hormigones, este también va hormigones, este también va hormigones, esto va, revestimiento va, por decirte, a obra fina, esto va a obra fina, y esto va a obra fina. Entonces aquí hemos visto un proyecto que está completo. Vamos a hacer ver qué es lo que está pasando. Aquí está en blanco. No tenemos absolutamente nada en nuestras condiciones acá. La pregunta que me hacen, si un proyecto podemos hacer que sea base de datos maestra, no puede ser, porque en el proyecto estamos mezclando, ahí les voy a explicar por qué no se puede. Y enseguida vamos a ver, por ejemplo, yo puedo decir esta carpeta, esta viga o esta columna, cualquiera de estos, ¿me entiendes? Yo puedo decir a este ítem duplicar esta actividad. Es columna de hormigón, entonces voy a llamar ya no columna, sino te vamos a colocar aquí, qué sé yo, muro de hormigón. Entonces, este mismo ítem estoy cambiando con nombre. Y le voy a poner que necesito 251. Y va el capítulo de hormigones. Pero además, este ítem voy a modificar sus rendimientos. Graba madera, como es un muro, ya no van a estar tantos metros cuadrados. Y tampoco, aquí va a venir con 70 kilogramos. Ay, perdón. Graba de aceros. Aquí le decimos 70 kilogramos de acero. Entonces, pero además el muro de construcción no necesitamos 60 pies, vamos a necesitar simplemente 10 pies. Entonces, hemos modificado. Este ítem ahora me cuesta 417 contra 459 que costaba el otro. Entonces, pero hemos utilizado este ítem columna para crear este ítem muro. Pero, si usted se fija,
y modificamos, tiene el 06E005. Este tiene el 06E005, el mismo código. Cuando estamos manejando la base de datos maestra, estamos manejando bajo ese concepto de código. Pero cuando estamos manejando en el proyecto, ya no viene a ser el concepto de código, sino viene a ser el número del ítem. Entonces aquí tenemos. Ahora, aquí hemos visto que hemos conformado y aquí se nos ha desordenado un poco esto. Pero vamos y decimos, este va a ir, es muro, que entra mampostería. Y cambiamos y va a entrar mampostería. ¿Ya? Puedo decir otro muro. Y aquí existe este proyecto, yo les quiero mostrar una cosa. Yo puedo adicionar desde el maestro y puedo decirle que me haga por código el último que vamos a utilizar, que creo que es muro. Entonces le digo aquí, este es 125. Esto va a muros, mampostería. ¿Ya? Veamos los rendimientos de este muro. Rendimiento de actividad es muro, albañil, ayudante, capataz, y aquí tenemos mortero de cemento. Mortero de cemento. ¿Dónde está el mortero de cemento? Está acá. Entonces, esta carretera azul. Aquí está el mortero de cemento. Veamos sus rendimientos. Entonces, arena, cemento, peón, mezclador. Y una mezcladora de hormigón que estamos utilizando acá. Entonces me dice, necesito cemento 470 kilogramos. No, está muy alto es esto. Esto es, necesitamos 250 kilogramos de cemento o pongamos un poco menos, 220 de cemento y arena tanto para hacerme este hormigón que estamos utilizando, ¿ya? Dependiendo de cuál es la dosificación que vamos a utilizar. Y necesitamos una mezcladora. Pues aquí se ha conformado este ítem. Como yo tengo un análisis de precios unitarios que no está considerando complementarias o básicas, cuando emitimos el análisis de precios unitarios, ven acá. El sistema ya me ha calculado, me dice, ladrillo, necesito 32 piezas. Para ese rendimiento y esa productividad que requiero del mortero, necesito 37 kilogramos de cemento y 0.17 metros cúbicos de arena. Me dice ayudante, albañil, capataz y el peón me está calculando aquí y me está colocando aquí la hormigonera. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho? Me ha conformado un ítem conformándome desde otro punto de vista. Veamos un ejemplo más completo de esto. Veamos y copiaremos un proyecto. Buscaremos un proyecto que es un poco más complicado. Le digamos que me copie, por decir, su base. ¿Ya? Entonces, y le decimos que este está yendo a hormigón, un capítulo. Y decimos su volumen de obra es muy grande. El volumen de obra no es 250, perdón. El volumen de obra es 11,000 metros cúbicos. Y veamos su rendimiento. El rendimiento me dice que es chofer, peón, son los equipos, ¿ya? Estos equipos que tenemos acá, compactadora, motornivelador, y aquí está suelo cemento. Veamos su suelo cemento. Pero ustedes van a ver aquí, que aquí teníamos solamente mortero, pero ahora tenemos suelo cemento, tenemos explotación de agregados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este rendimiento. Este rendimiento me dice, este es el personal que necesito para la producción de este tema, ¿ya? Adicionalmente, como vamos a colocar todo lo que significa los temas, y aquí tenemos arena natural. Y la arena natural está acá.
Y esta arena natural necesita explotación de agregados. Y la explotación de agregados está acá. Entonces, la explotación que tienen sus equipos, tractores, choferes, todo eso. Entonces, si se dan cuenta, este ítem que es que hemos creado, que es de capa base, ¿ya? Este ítem de capa base me ha venido al ítem suelo, del ítem suelo a la arena y de la arena. Entonces, hay una secuencia de actividades que está viniendo en escala a conformarse en varios equipos. Y cuando yo evito el análisis de precios unitarios de esto, automáticamente ya me he colocado, si va a haber materiales, aquí es producción de materiales, por lo tanto no hay material, me está colocando todos y me está colocando de acuerdo a las productividades, los rendimientos, de acuerdo a los rendimientos de cada actividad complementaria, los rendimientos que se aplican a este ítem requerido. Y aquí están todos los equipos, todo el personal que está manejando. O sea que hemos visto varias alternativas de colocar proyectos, podemos combinar proyectos, podemos ver varias cosas. Aquí está desordenado los ítems, yo puedo decirle mientras esta tecla que me ordene los ítems y que me los ordene, me los ha ordenado de acuerdo a la clasificación de equipo. Acá yo puedo ver los precios de materiales. Si ustedes ven arena común, arena fina, no hay pues arena común y arena fina. Entonces, una sola arena. Entonces, yo le puedo decir aquí, cambiar la arena común por la arena fina por arena común. Entonces, cemento blanco, cemento. Y aquí yo puedo ir estandarizando y agrupando a todo el personal todo el material que voy a tener aquí, de tal forma que no me apliquen estas cosas donde tengo varias cosas que se me están duplicando. Entonces, por ejemplo, aquí madera de construcción y madera de comprado. No, hay una sola madera. Entonces cambiamos esto por madera de construcción. Listo, entonces acá está ahí, cerramos y automáticamente el proyecto ya ha desaparecido esa duplicidad de materias. Lo mismo hacemos con albañil de primera. Entonces acá, por ejemplo, lo que me está ocurriendo, no quiero este albañil de primera, cambiar y simplemente que existe un solo albañil. ¿No? Entonces ya hemos acabado y aquí podemos aglomerar todo, cada uno de los casos. Lo mismo hacemos con mano de obra y aquí definitivamente definimos qué portactos seleccione y modifique. Entonces, trabajeme con 4% con 4% de herramientas. Y yo ya tengo con 4% de herramientas. Entonces voy teniendo todas las condiciones que se tienen. Los datos. Entonces acá estamos definiendo, y aquí vamos a ir definiendo ya los precios de los materiales. Aquí es donde estas calaminas viejas me va a costar $1, es origen nacional, no tenía ese precio. Yo puedo ir aquí viendo, grava, está muy cara esta cuesta $10, con todas las condiciones, incluyendo impuestos, mesa marmolada. Entonces acá yo voy definiendo ya los precios de los equipos. Entonces, no tanto, los precios referenciales que tenemos dentro de la base de datos, si se dan cuenta, no son importantes porque aquí hemos combinado varios proyectos donde algunos han debido estar en bolivianos. No sabemos, ripio lavado 20. No, esto no cuesta 20, cuesta $8. Entonces, zócalos, y así vamos eligiendo todos los materiales y vamos ajustando los precios. De igual forma, vamos a ajustar los precios acá de los materiales. Entonces, una vez ajustados todos los equipos, si este equipo de acá voy a alquilar, no, me va a calcular con alquileres. Por decir, el costo del alquiler va a ser el costo improductivo de posesión, vamos a considerar $5, que va a ser el stand-by que voy a pagar del equipo, y me lo va a alquilar en $19. Entonces acá el sistema me muestra que este equipo está con alquiler, que está aquí en rojo,
y el resto está a calcularse directamente. Aquí puedo recalcular y puedo decirle, aquí puedo decir que calcule este equipo con 2.000 horas. Aquí es una carrera de montaña, 1.500 horas. 7 es muy poco, póngame 10 años. Separación 12, está perfecto. Con el precio no es 0.54. El precio de es 0.54. Estos factores no les recomiendo a modificar. Estos factores son los cuales se calculan directamente, que manejan tanto el DNR de Brasil, HICI en Japón, y así una serie de instituciones que manejan precios estándares están manejando directamente esto. Lo otro sería que ustedes consulten directamente los catálogos de cada equipo y de acuerdo a eso vean las estimaciones de consumos de combustible. Pero normalmente es acá. Una vez completado el proyecto ya está listo para emitirse. Ustedes han podido ver, es bastante sencillo el tema de la elaboración del proyecto. ¿Cómo creo un nuevo precio unitario? Eso hemos visto acá. Entonces, volvemos a repetir. Entonces, yo quiero adicionar un ítem. No tengo, entonces, crear, y se me habilita esta casilla, ponemos un código, RRR. Y decimos aquí, por ejemplo, ítem especial. Ítem especial. ¿En qué unidad va a estar, por decirte, en metro cuadrado? Volumen, 234. ¿A qué va a ir? A obra fina. Su productividad de esto va a ser aproximadamente 1.5 por metro cuadrado por hora. Es un ítem especial que no lo tengo. Entonces vamos a crear aquí los rendimientos están en blanco. Nuevo. Híjole, no tengo este material. Entonces aquí puedo crear un material nuevo. Entonces, nuevo o cualquier código. Le pongo números. ¿Ya? Aquí le coloco nuevo material. Esa es mi descripción. Unidad, metro cuadrado. O buscamos metro cuadrado aquí. Componente externo, aceptar. Su rendimiento, 1.05. Ese es un nuevo material. Coloco otro material que no lo tengo en mi base de datos. Entonces, pegamento, por decir. Entonces, esto va a estar en litros. ¿Ya? Y vamos a utilizar 0.05 litros por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos y ya tenemos nuestro ítem especial. Podemos seguir creando nuestros rendimientos y nos falta mano de obra. Decimos desde el maestro, el ayudante. Entonces cuadrilla un ayudante nuevo desde el maestro o desde el proyecto. Albañil, también uno, aceptar. El ayudante que sean 3. Listo, ya están mis cuadrillas y todo. Ya está el ítem creado. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo entrar aquí y ver ya los rendimientos. Esto está con 0, es materiales nuevos. Tengo que entrar aquí al de materiales que he creado totalmente nuevos. ¿Ya? Veamos dónde están. Nuevo material. Entonces, este cuesta $10. Es importado. Y este pegamento, el litro cuesta $1 y también es importado. Automáticamente ya tengo este precio de acá. Esa es básicamente la forma de
ir creando ítems nuevos de... Sí, puede tener varias bases de datos, N bases de datos. Nosotros manejamos bases de datos eléctricos, mecánicos y las cuestiones. Cuando se hace el proyecto está en esta conformación y ya estaría listo. Yo les voy a mostrar un proyecto ya acabado que está completo. Veamos, por ejemplo, este proyecto. ¿Ya? ¿Cómo hemos ido logrando? Y esto es hecho por especialidades. Entonces acá tengo, por ejemplo, tenemos todo lo que es ingenierías, preparación del lugar, todo lo que son hormigones, equipo, aquí yo puedo colocar que me vaya filtrando, que me ordene de acuerdo a esto, entonces ingeniería está eso, preparación, todo lo que son ciclopios, equipos, estructuras, tuberías. O sea que vamos generando cada uno. Y este proyecto lo hemos hecho por especialidades y les damos, primero nos genera estos capítulos, todos los capítulos completos, y de acuerdo a los capítulos se ha ido elaborando este proyecto. Básicamente es eso, el proyecto estaría concluido y lo que nos toca es emitir los informes, tenemos varios informes. Uno de los principales informes es exportar el proyecto a Excel, buscamos el proyecto, demo. Entonces le digo que me lo exporte al Excel. Que lo quiero que lo exporte a 2 decimales. Aceptar. Entonces le digo un archivo. Sí. Y tenemos acá ya el proyecto emitido, donde tenemos los análisis de precios unitarios, tenemos los materiales, la mano de obra, los equipos. Ya, los datos del proyecto. Entonces, si vemos aquí, es un presupuesto de $314,000 y estamos con 10%, aquí le ponemos 100% de gastos generales, automáticamente el sistema de cambio a 554. Si quiero modificar los análisis de precios unitarios, pues ves ladrillo, está con precio cero, por ejemplo, aquí. Entonces, esto se puede identificar, le doy material, este ladrillo está, este precio está en el de 12, materiales 12, aquí está el ladrillo con 0, y les digamos que cuesta $1. Este otro ladrillo cuesta $2. Listo, y veamos el presupuesto, vemos los análisis de precio unitario, está con $1, ya calcula los precios. Entonces, estamos hablando de todo lo que significa los materiales, la mano de obra, el presupuesto general, ya va a cambiar directamente. Esa es una de las condiciones. Y así vamos a ir emitiendo los unitarios. Podemos emitir ya el presupuesto. El presupuesto, y le pido que me emita así que 2 decimales. Y aquí tienes una particularidad, que este presupuesto yo lo puedo guardar en un archivo Excel. Entonces, por decirte que lo guarde como presupuesto, aceptar. Entonces ya está en un PDF, guardar todo lo que son la emisión y todo. Bueno, hasta ahí sería el tema. Pueden habilitar sus cosas y podemos ver lo que quieran. Quiero una pregunta: diferencia el software Quark versión 16 a la 20. La diferencia es que no vamos a tocar, ya les dije, planificación, porque ya sí interesante, pero el tiempo ya no nos da mucho. Tendríamos acá que ver, por ejemplo, en el tema del proyecto, podemos entrar a todo lo que es planificación, ejecución, y aquí manejamos lo que ya se llama costos. Este tema de costos se está manejando proyectos desde otro punto de vista. Maneja los proyectos con un objetivo. Y el objetivo es que cuando se maneja... Mira. Sí.
me llaman de Contavia. Sí, pero no, debe ser el mercantil, entonces a mí no me ha llegado. Un cachito su micrófono. Hay un tema que se tiene que ver en esto, es que el sistema me permite llevar todo lo que significa el costeo del equipo, pero no con el objetivo de tener un estado financiero o determinar utilidades. Es con el objetivo de controlar el proyecto. Entonces, ¿cuál es la intención de control del proyecto? Es que el sistema me diga anticipadamente si voy a perder. No quiero que me diga lo que me dice el contador al final de la obra, has perdido. Yo tengo que saber anticipadamente que me diga el sistema y el control del proyecto me diga, vas a perder el proyecto. El objetivo de esto es exactamente, con costos, es determinar qué es lo que está ocurriendo, evaluar mis